Bienvenidos a un nuevo video de tu canal de Base Cúbica Inmobiliaria. En esta ocasión nos encontramos en la zona de Concal, en una privada residencial con amenidades. Y en este video te quiero enseñar esta propiedad de 3 habitaciones, 2 baños y con una distribución en una sola planta. Vamos a comenzar. En primera instancia nos encontramos con un garage techado para 2 vehículos. Este garage tiene el piso en concreto estampado. Y también me gustaría mencionarte que de este lado tenemos la puerta de acceso hacia lo que es el pasillo de servicios. Otro detalle que tiene esta casa es que por aquí podemos observar que tenemos un espacio de un buen tamaño para una bodega, para guardar lo que necesites, bicicletas, tus cosas de Navidad, lo que tú quieras. Quiero mencionarte que esta casa se encuentra en últimos detalles de construcción y aquí hace falta que le pongan una puerta. La puerta puede ser de madera o puede ser de aluminio, como tú lo decidas y en su momento. Ahora sí, vamos a conocer el interior de la casa. Bienvenido a tu nuevo hogar. Vamos a comenzar con el detalle de esta puerta. Es una puerta de madera muy bonita y tiene este detalle de herrería. El diseño le da un toque muy lindo a esta casa. También me gustaría mencionarte que desde el principio hacia la parte derecha tenemos lo que es el medio baño de visitas. Este medio baño de visitas cuenta con una meseta de mármol con muy buen espacio, un lavabo con un diseño muy bonito y también tenemos el área de WC. Es un espacio amplio y ventilado. Continuamos ahora con el espacio de sala y comedor corridos. Me gustaría mencionarte también que esta casa tiene un concepto abierto, un concepto integrado. Puedes observar que de este lado tenemos un espacio muy amplio para sala y comedor y de aquel lado hacia el fondo de la casa, pero a la misma vez integrado, tenemos el área de la cocina. Otro detalle importante es que en este espacio tenemos una altura de más de 4 metros, lo que nos ayuda, como ya habíamos mencionado en varios videos anteriores, con la ventilación y la iluminación de la casa, para mantener la casa siempre fresca. En esa área de sala-comedor tenemos un espacio aproximado de 8 por 5 metros. Realmente es un espacio amplio para unos muebles grandes y también tenemos este detalle de los ventanales que nos dan acceso directo hacia lo que es el espacio de jardín y de alberca. Así que este espacio tú lo puedes mantener totalmente integrado de este lado y aquí poner unas mesitas si quieres tener algún evento o alguna reunión familiar y está siempre conectado. Ahora continuamos de este lado con el área de la cocina. Me gustaría mencionarte que la cocina también tiene este espacio de ventanal. Son 2 hojas de ventanal que puedes abrir y aquí tenemos esta área totalmente ventilada, totalmente iluminada, conectada con todo este espacio de la alberca y del jardín. Y la cocina, puedes observar que aquí tenemos un granito en color negro con la tarja con doble tina. Y también aquí en la cocina ya nos incluye lo que es la parrilla eléctrica en marca Teca. Tenemos también este espacio de las gavetas con carpintería en madera de caubilla y también tenemos lo que son los cajones para acomodar todos tus utensilios. En este espacio tenemos el área para acomodar tu refrigerador, inclusive puede ser un refrigerador de los de doble puerta y te da perfectamente. Y justo a un lado tenemos esta puerta que nos va a dar acceso hacia el área de servicio. Aquí tenemos este espacio
que puede ser para una alacena. Y de este otro lado tenemos ya las preparaciones y las conexiones para lavadora y secadora. Tenemos aquí esta otra puerta que nos va a dar acceso hacia lo que es el patio de tendido y también hacia el pasillo de servicio. Ahora nos encontramos en el área de la terraza y del jardín. Aquí podemos observar que tenemos la terraza con este piso de concreto y también tenemos este tipo de pérgolas de herrería que ayuda muchísimo también con el tema del sol y también le da un diseño muy bonito a esta parte de la terraza. Por aquí podemos observar que tenemos la alberca. La alberca es de aproximadamente 2.5 por 3 metros. Es una alberca adecuada al tamaño de terreno que tenemos y también tiene este bonito detalle de la piedra tipo laja, que es la que nos encontramos en la parte de la fachada principal. Otro detalle que me gustaría mencionarte es que aquí esta casa, como ya había comentado, se encuentra en los últimos detalles de construcción. Aquí hay temas, como se pueden observar, algunos detallitos de rajaduras en las paredes, pero es porque están construyendo aquí en el lote de al lado. Esto sin problema, cuando la casa se entregue, se resana y la casa se entrega completamente lista y completamente adecuada al 100%. Vamos a continuar ahora con las habitaciones, que realmente respeta mucho la privacidad, todo ese espacio, este camino que nos va a llevar hacia las mismas. Me gustaría mencionarte que aquí en este pasillo tenemos el detalle de los tragaluces para mantener este espacio siempre bien iluminado. Y más por aquí de este lado vamos a tener lo que es el acceso hacia las habitaciones. Recordemos que esta casa tiene 3 habitaciones, 2 habitaciones secundarias que comparten un baño y la habitación principal. Vamos a comenzar con la primera habitación secundaria, que tiene un tamaño aproximado de 3.3 por 3.3 metros. Tiene espacio para closet, para que tú lo decores y le pongas la carpintería que más te guste. Y también algo interesante y muy lindo es que tenemos este ventanal que nos da acceso directo hacia el área de jardín y de alberca. Y bueno, como podrás notar, al mismo tiempo nos ayuda para mantener esta habitación con una excelente iluminación. Ahora nos encontramos en la siguiente habitación secundaria. Esta recámara tiene las medidas exactamente iguales que la que acabamos de conocer, asimismo como el espacio para closet. Y a pesar de no tener un gran ventanal como la habitación que vimos hace un momento, tenemos estas ventanas de un excelente tamaño que nos ayudan asimismo con la iluminación y ventilación de esta habitación. Antes de conocer la habitación principal, me gustaría mencionarte que también en este pasillo tenemos los detalles de tragaluces para la iluminación. Otro detalle bonito de esta casa es que todas las puertas son de piso a techo, lo que le da ese toque elegante. Y también quería mencionarte que por aquí tenemos un espacio para closet de blancos. Este espacio lo tenemos justo antes de ingresar al baño completo que comparten las habitaciones secundarias. Este baño cuenta con un excelente tamaño. Tenemos también la meseta de mármol, el mismo diseño de lavabo que vimos en el medio baño de visitas. Y tenemos el área de WC y el área de regadera de un muy buen tamaño, con este tipo de acabados simulando duela, tanto en esta pared como aquí. Y también tenemos aquí de este lado otro tipo de porcelanato.
Tenemos aquí la ventana para mantener ventilado este baño y también este nicho para colocar todos tus accesorios de higiene. Vamos a conocer ahora la habitación principal. Como habíamos mencionado, esta casa se encuentra en los últimos detalles de construcción. Aquí, por ejemplo, falta que coloquen la puerta de la habitación, que igualmente va de piso a techo como el resto de la casa. Pero pues aquí ya podemos dimensionar el espacio de la habitación. Es una habitación de aproximadamente 3.5 por 4 metros. Y un detalle muy bonito es que tiene doble ventanal. De este lado tenemos el ventanal que nos da acceso hacia el área de jardín y de alberca. Y también por aquí tenemos otro ventanal, igualmente para acceder hacia tu área de jardín o alberca, o a lo mejor aquí para mantener la ventilación y la entrada de corriente de aire. Aquí, por ejemplo, se podría, no sé, se me ocurre diseñar a lo mejor algún tipo de jardín para que aquí todas las mañanas que te levantes puedas ver como que lo verde y las plantitas, ¿no? Pero bueno, como tú ya sabes, aquí se va a hacer lo que tú quieras y lo que a ti más te guste. Entonces, el diseño que tú quieras poner en este espacio. Y bueno, pues aquí de este lado tenemos el área de closet vestidor. Igualmente aquí es un espacio bastante amplio y tú puedes colocar el diseño de closet o de carpintería que más te guste. Y aquí a mi derecha tenemos el acceso hacia lo que es el baño principal. Este baño creo que dimensionar el espacio, es de un excelente tamaño. Tenemos esta meseta de mármol, igualmente con un buen tamaño aquí para colocar todos tus accesorios o tus artículos de higiene. Tenemos el lavabo de este diseño sobrepuesto y tenemos también aquí el área de WC y aquí el área de regadera, igualmente con el mismo diseño que vimos en el baño anterior, con este acabado tipo duela. Y aquí también tenemos el acabado de este porcelanato con su nicho. Y algo muy importante también, que este baño tiene esta ventana que nos ayuda muchísimo con la ventilación y la iluminación de todo este espacio. Como bien mencioné al inicio de este video, esta privada cuenta con amenidades, tales como son cancha de pádel, cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles y una terraza social. Como siempre, un placer el haberte presentado una de nuestras propiedades más que manejamos aquí en Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te recuerdo mi nombre, yo soy Fabiola Que. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que le des like a este video y que se lo compartas a aquella persona que pienses que le puede interesar esta propiedad. Cualquier información, cualquier detalle de esta casa o alguna otra de nuestros videos, puedes encontrarme en nuestros teléfonos. Suscríbete a nuestras redes sociales y muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta luego, nos vemos en el próximo video. Adiós.